está con nosotros justamente la artista, las manos que diseñaron el dibujo. Por favor, vamos a mostrarlo primero. A ver, Juan, por favor, mostremos esta obra aquí. Se llama Échame un cuento. Este es el afiche ganador 2023 que ilustra o que con el que se promocionará las fiestas de Independencia. Y está con nosotros Carolina Andrea Velázquez, que es la artista ganadora de esta propuesta gráfica para las festividades de este año. Échame un cuento. ¿Qué inspiró este afiche? Échame un cuento. Bueno, primero descríbeme qué vemos en esta figura. Por favor, mostrémoslo nuevamente. A ver. ¿De qué se trata esta afiche, esta obra? Bueno, esta obra representa muchos de los elementos, muchos de los personajes y muchos de los lugares más emblemáticos que representan en las fiestas para los cartageneros. Y también representa una parte muy importante de pues mi historia o todo el tiempo que yo llevo con las fiestas y más específicamente del primer momento en el que yo conozco las fiestas en mi infancia. Bueno, tú estás mencionando el tiempo que llevas en las fiestas. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Hace cuánto tiempo estás en la fiesta y estás involucrada como artista, actora festiva? Bueno, ¿cómo involucras con la fiesta? Hablando un poco más del cuadro, yo me basé mucho en algo muy importante de las fiestas que fue el primer encuentro que yo tengo con ellas. Y es que yo hace mucho tiempo, cuando era pequeña, no vivía acá, entonces no conocía nada de mis fiestas, no conocía nada de mis tradiciones, y ya cuando vuelvo acá, mis abuelos son los que me empiezan a contar sobre esto. Está aquí sentada. Exactamente. Aquí trajo público, está con la mamá, con la abuela que bien la acompañan aquí, qué chévere, qué bueno. Pero bueno, sigue contando cómo es esa conexión. Bueno, ya después de tanto tiempo que llevo sin conocer mis fiestas, vuelvo, y claro, yo era una niña apenas, todavía no había, mis abuelos decían, todavía no debes ir, pues ya estás muy pequeña, entonces lo que yo entiendo de las fiestas es lo que ellos me cuentan, lo que ellos me relatan, cómo ellos lo vivían. Claro, para mí en mi cabeza eso era como una obra de teatro, como algo que yo me imaginaba para mí. Entonces eso lo traté de plasmar en la obra. Por eso la obra representa como si todos estos personajes están dentro de un teatro. Bueno, ahí estamos viendo que, por ejemplo, lo que rápidamente, que yo ya tengo problemas de visión larga, está el reloj público, están las murallas, hay unas banderas, veo un sol, ¿qué más vemos? Eso lo que va a estar en la mitad es lo que uno encuentra en el techo del Teatro Adolfo Mejía, ¿cierto? No, sí, ¿no? Del Teatro Pedro Heredia. Sí. Esa es la referencia alrededor. Sí, el estadio. Se encuentra... El teatro, sí, el Adolfo Mejía. Pero actualmente se llama Adolfo Mejía. Sí. ¿Qué más estamos viendo allí? Vemos a la palenquera. Vemos, por ejemplo, el Picó, que es tan representativo para estas fiestas. Vemos también la Iglesia de la Trinidad de Getsemaní. Vemos muchos personajes. Vemos Mangles a la reina, también, ¿no? Sí, total. Ahí se encuentra alrededor, o sea, encerrando a todos estos personajes, se encuentra como la naturaleza que hay aquí en Cartagena, que vendría siendo los manglares y las playas. Y la playa y el mar, sí. También, por ejemplo, todo tipo de disfraces que ahorita en estas fiestas son los que se usan, que son los negritos, la palenquera, los cantantes, la muerte. Tienes una bandera LGTBI también. También, claro, sí, porque en las fiestas también uno de los desfiles que se realiza también es de la marcha LGBT. Bueno, bien. ¿Cuál fue la técnica que utilizaste para este boceto? Porque me imagino que todavía está en etapa boceto, ¿no? No, ya aquí está final. Ah, ya ese es el final. Ese es el final. Sí, sino que todavía de pronto no le han tomado las fotos para tal cual la representación que va a tener ya en noviembre. Sí. En noviembre, esa es como la foto inicial que ya fue la ganadora, pero sí, esa ya es la final. Carolina, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este cartel? O sea, ¿cuánto tiempo fue pensarlo? Desde que dijiste, desde cómo se me ocurrió, voy a hacerlo. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, primero tocó esperar cuál era la temática de la fiesta, ¿cierto? Ya después de tener eso, fue como todo un proceso de investigación sobre las fiestas, y ya después fue empezar a realizar bocetos para ver cómo plasmaba la idea. Fueron varios, y la verdad es que en el proceso quizás la obra fue cambiando, claro, porque ya cuando uno va creando parte por parte, porque esta obra cuando la estuve realizando no se hizo toda junta, por decirlo así, porque ella está en una técnica que se llama paper cap.
Paper cup, sí, Exacto. estoy viendo capas. Por ejemplo, Capa las de los mangles están sutilmente por encima del reloj público y esta está por encima de, no sé, veo de unas personas. Es Exacto. decir, a eso se refiere a las capas. Exactamente, sí. Sí, sí. Es decir, no es plano. No. No es plano. No, no. Bueno, cuando llegas y te dicen que tu obra, Échame un cuento, fue la ganadora, ¿qué sentiste, Carolina? Porque quizás, ok, tú lo armaste, pero desde el día te estabas enfrentando también con otros grandes talentos que quizás llevan un poco más de recorrido que tú. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad, desde el momento que me dijeron que era parte de los 5 ganadores, ya yo me sentía como ganadora. Ya ahí yo dije, bueno, valió toda la pena hacer todo este trabajo. Pero claro, ya cuando llegamos al sitio y me encuentro con los 5 concursantes, impresionante, porque las demás obras también que ganaron son una locura. Y también cuando estábamos en la entrevista y conocí parte de cómo fue lo que ellos quisieron representar, yo dije, wow, o sea, hay mucho talento. Pero claro, cuando ya me dijeron que yo había sido la ganadora, eso fue una alegría demasiado grande. ¿Por qué crees que tu obra ganó? Ganó. ¿Por qué estuvo por encima de las demás que también son muy buenas? Sí. Bueno, yo diría que fue parte de la técnica que me ayudó bastante y también el manejo del tema. Y también diría yo que el concepto que manejé, que fue muy personal, o sea, fue parte de mi historia con la fiesta, diría yo que eso fue lo que me ayudó a ganar. Le envié al productor las otras obras, porque estamos hablando de las otras obras, pero también quiero que los Sí, televidentes... echemos un repaso ahí, chévere verlas. Ahí bueno, estamos. Ahí está la de Sierra, bueno, se me olvidan todos los nombres, pero también son, pero la suya es distinta porque, bueno, aquí vemos mucho color, los de Échame un cuento son también coloridas, pero tienen unos colores un poco más opacos, digamos, son más... Ocupó el 4º lugar. Okay. Voy a ir diciendo, esta ocupó el 5º lugar. Esta es el 5º lugar. A ver, productor, regálame las otras. Esta ocupó el 3er lugar y esta es el segundo lugar. Este es el segundo lugar, o sea, esta es la que te sigue. Sí, sí. Sí, son muy buenas también, pero sí, y son la suya es distinta a las demás. Sí, es distinta, hay una técnica distinta, unos colores diferentes. Diferentes, sí, totalmente. Cuando ya se oficialice más, digamos, el afiche, ¿podría tener algún tipo de cambio o ya? O sea, ¿no dejaría usted como artista de la obra que la toquen? ¿O no la va a tocar más? ¿O sí tiene pensado hacerle algún retoquito por allí? No. Realmente, ya a la hora de manejarla, porque claro, esto lo van a tratar de volver digital, por decirlo así. Porque la idea es que cada elemento lo puedan manejar para la promoción de las fiestas. Entonces, claro, de pronto no se va a ver tal cual así, sino que cada elemento puede estar ubicado de manera diferente dependiendo en qué material se vaya a poner o en qué plataforma se vaya a colocar.